o una persona que todavía no se arrepentía ni rendía su vida a Cristo Jesús. Dice, sino que confiaban solo en los fundamentos de fe del Antiguo Testamento en lugar de confiar plenamente en Jesús como su Mesías. Eso es la palabra bebé. Todavía son bebés. No han aceptado a Cristo. Y dice, son contrastados con los maduros. Aquí en ese pasaje, en esos versículos del capítulo 5, versículo 11 al 14, habla de madurez. Dice, son contrastados con el maduro, es decir, adulto, una expresión figurada de aquellos que han recibido todas las bendiciones del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y concluye el hermano, dice, la preocupación del autor del libro de Hebreos no es animar a los creyentes a que sean maduros espiritualmente, hermano, no es. Dice, sino animar a aquellos que estaban todavía incompletos en su fe, adheridos al pacto mosaico, y les está animando a abrazar el contenido perfecto y completo del nuevo pacto, incluyendo la salvación por medio del sumo sacerdote perfecto, Jesucristo. Y hermano, eso es lo que creo. Eso es lo que le estoy diciendo. Aquí no está hablando el autor en el contexto de cristianos que necesitan crecer y madurar. Ahora, ¿hay una aplicación? Claro que sí la hay. Pero la interpretación apropiada aquí, hermanos, es de que el autor les está diciendo, los bebés son aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Venían bien en el camino. Eran judíos, creían en el verdadero Dios, estaban esperando al Mesías, y el Mesías vino y se pasaron de largo, lo rechazaron, se deslizaron, no le hicieron caso. Y aquí el autor les está diciendo, necesitan ya comer alimento sólido, es decir, ya dejen todas esas cosas de atrás, de las cosas del antiguo pacto. Tienen que crecer. Y ahora sigo leyendo el capítulo 6, porque esto que voy a leer del capítulo 6, hermano, los siguientes versículos, también ha sido interpretado con como si el cristiano puede perder su salvación. Ahora vean, en ese contexto, por eso tengo que darle mucho contexto a lo que está sucediendo aquí. El autor escribiendo dice, por lo tanto, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas principales o esenciales, los principios. ¿Dónde están los principios, hermanos? Desde el Antiguo Testamento, la promesa de Abraham, después de la ley temporal, los profetas, todos hablaron. Esas son las cosas, los principios, los rudimentos acerca de la doctrina de Cristo Jesús. Cuando vino Cristo, eso se tenía que haber dejado ya. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Acepten a Cristo a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. O saben que ahí la palabra es bautismo, que quiere decir washings, o sea, lavados también. Ustedes saben que en la cultura hebrea, los judíos, había muchos rituales de lavar. Muchas cosas se tenían que lavar con agua, y la idea es eso, de los bautismos, es decir, de los lavamientos, de la imposición de manos. El mismo hermano Raidelic habla, que dice que es muy probablemente que está hablando del Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes tenían que imponer la mano en el chivito o en el corderito que mataban. Esas son imposiciones de manos, es decir, todos los rudimentos, dice, ya tienen que crecer. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Eso vamos a hacer, vamos a crecer. Versículo 4. Ahora dice, vean, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, hermanos, es imposible que los que fueron iluminados de una vez por todas. ¿A qué se refiere ese fueron iluminados? A la primera venida de Cristo Jesús. Esa gente, todos los judíos, fueron iluminados con la primera venida de Cristo aquí al planeta Tierra. Ellos vieron, gustaron el regalo celestial, el don celestial que es Cristo Jesús,
Ellos, hermanos, fueron participantes del Espíritu Santo, vieron las obras de poder del Espíritu Santo de Dios, gustaron la buena palabra de Dios, Cristo les predicó el Evangelio, los poderes del siglo, todo eso lo vieron ellos y se hicieron a un lado, no lo aceptaron. Esa palabra, hermanos, algunas de sus Biblias en inglés dice backsliding. Y unos cristianos dicen, es que I backslid, es decir, me deslicé, hablando de cristianos, agarrando este texto. Y este texto, hermanos y hermanas, en el contexto del libro no está hablando de cristianos que cometen un pecado o que fallan. Está hablando de los hebreos. Venían bien cuando Cristo Jesús vino, experimentaron toda la grandeza de Dios y recayeron, es decir, en inglés es fall away. Nada más que yo estoy leyendo la versión Reina Valera que dice recaer. Y la cosa es que recaer me suena como que ya había caído antes, ¿cierto? Y volví a caer. Pero la traducción es fall away o turn aside. Desviarse del camino correcto. Eso es recaer. Después de que vieron todo en Cristo Jesús, se desviaron del camino correcto. No aceptaron a Cristo, que es la culminación de todas las promesas del Antiguo Testamento. Parece que, miren otra vez el hermano Reitelnik, hermanos. Dice, la gente descrita en Hebreos 6, del 1 al 8, lo que acabo de leer, dice, son aquellos que han sido expuestos, eso aquí dice iluminados, que han sido expuestos significativamente a la verdad de Jesús como Mesías, pero que están siendo tentados a apartarse de Él, tal vez debido a la persecución, lo que les decía, y regresar a la comunidad y a las prácticas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sido expuestos por la luz. Dice, en otras palabras, Hebreos 6 del 1 al 8 describe a incrédulos. Incrédulos, no cristianos, hermanos. No cristianos que un día se desanimaron o dejaron de ir a la iglesia, como algunos que piensan, hermanos, que el cristiano que deja ir a la iglesia está alejado del Señor. ¿Y sabían ustedes que eso de alejarse del Señor eso es falso? Eso no viene en la Biblia. Eso es tradición evangélica cristiana. Cuando un cristiano está tal vez desanimado y deja de ir a la iglesia, le dicen, es que andas alejado del Señor. Pero se dan cuenta de lo absurdo. Número uno es antiescritural. No hay tal cosa de estar alejado de Dios. El Hijo de Dios no puede alejarse de su propia vida. Si Cristo ha venido y me ha sellado con su Espíritu Santo, ¿cómo voy a alejarme de mi propia vida? A donde yo estoy, ahí está Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo, hermanos? A donde yo estoy, ahí está Cristo Jesús. El hecho, si has dejado de ir a la iglesia, nunca te alejaste de Dios. Cristo nunca se alejó, porque eso significaría que tú perdiste tu salvación. Y otra vez, el autor, lo que vamos a ver más adelante, es imposible. Imposible, nunca te dejaré, jamás te voy a abandonar, dice Hebreos capítulo 13. Jamás te voy a abandonar. Entonces, si te alejaste del Señor, Cristo quedó allá y tú quedaste acá. Entonces ya te desamparó Cristo. Y sería un mentiroso, porque el Señor dice, nunca te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Y esa palabra de desamparar, ¿saben, hermanos? La ilustración es cuando tú llevas, mamá o papá, a tu hijito agarrado de la mano, bien fuerte. Tú eres el que le dice, yo no te voy a soltar a mí. No le vas a decir tú a un niño de 2 años, agárrate de mí, hijo, fuerte, agárrate, como dice hermano al cristiano, agárrate fuerte del Señor. Pues ya tuvo que, ya fallaste. Te está dejando todo a ti, a un ser humano, agárrate fuerte del Señor. No. Eso es como, hermano, estar en una casa encendiéndose, está en fuego, y tú agarras a tu niñito de 2 años y le dices, agárrate de mí y yo te voy a salvar. ¿Cómo vas a dejar que tu niñito de 2 años se agarre de ti? Lo que tú haces es, tú agarras fuertemente a tu niñito, ¿cierto? Hermano, es lo mismo con Dios. Dios no va a dejar que la salvación dependa de ti, porque entonces no habría nadie aquí. Y yo tampoco estuviera aquí. No hay manera de que uno sea salvo eternamente, hermanos, si la salvación depende de nosotros. La salvación depende de Jesucristo. Entonces vean, sigo leyendo, hermanos, ahí dice
en otra palabra, Hebreos 6:8 describe a incrédulos que fueron bien enseñados, tal vez aún llegaron a hacer alguna clase de profesión de fe, dice el hermano, pero que estaban en la cúspide de abandonar su asociación con esta comunidad de judíos creyentes y regresar al judaísmo sin Cristo. Incrédulos, gente incrédula. Ahora, para mí eso hace mucho sentido. ¿Por qué, hermanos? Porque para hablar de que si se pierde la salvación, como han usado este pasaje para decir ya perdiste tu salvación, tienes que ir a toda la Biblia, no nada más a un pasaje. Y hay algo que se llama, hermanos, la hermenéutica, es cómo interpretar la Biblia, el arte de interpretación bíblica. Es decir, si 30 versículos, 30 pasajes de la Escritura enseñan claramente que es imposible que un hijo de Dios pierda su salvación porque depende de Dios y Dios te promete, nadie te va a arrebatar de mi mano, nadie la puede arrebatar. Y un pasaje parece que indica lo contrario, es suicidio intelectual interpretar estos 30 versículos a la luz de un versículo o un pasaje, hermanos. Eso no es aceptable en hermenéutica. Obviamente, si 30 versículos tú ves en la Escritura que Dios te promete que no te va a pasar nada y que te va a llevar hasta tu morada eterna, entonces lo que parece estar contradiciendo estos 30, tal vez yo no estoy entendiendo bien. Pero esto es la verdad. Ahora voy a ver cómo voy a interpretar esto a la luz de todos estos que están diciendo lo contrario de lo que pareciera que este está diciendo. Es lo mismo. Entonces, este pasaje no tiene que ver con cristianos que pecaron o que dejaron de ir a la iglesia, como lo han interpretado, recayeron, ya te volviste para atrás, ya dejaste de ir a la iglesia. No, hermano, no está hablando de eso, está hablando de judíos, de gente incrédula, pero que fueron expuestos a toda la luz del Señor cuando vino Cristo Jesús a esta tierra. Bueno, mi función es explicarles, enseñarles, hermanos, y el Espíritu Santo que los ilumine. Si quieren hablar más de esto, saben, en nuestra página de internet, ministerioplenitud-de-vida.org, pueden ir a artículos y creo que está en enseñanzas. Hagan clic y ahí está bien explicado, más explicado este pasaje, hermanos. Pero quiero avanzar. Ahora de hecho tengo fotocopias aquí, pero es lo que les estoy diciendo, de que el autor está apelando a judíos a que acepten a Cristo Jesús. Y lo que está diciendo aquí, y recayeron, pues, que no hicieron caso, que se fueron de largo. No puede suceder porque dice, no pueden ser renovados para arrepentimiento. No puede otra vez la obra de redención suceder en esas personas que ya negaron a Cristo Jesús, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué crucificando de nuevo? ¿Cuándo lo crucificaron por primera vez? Cuando vino Cristo Jesús. ¿Quiénes lo crucificaron? Los que no creyeron en Él. Los escribas, los fariseos, los judíos. Lo rechazaron, lo negaron, le expusieron a vituperio, a vergüenza pública. Entonces, si estos judíos no aceptan a Cristo, es decir, iban bien pero recayeron, se apartaron, ¿cómo se van a arrepentir? Es decir, lo único que les queda es, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron aquella gente. Están crucificando otra vez a Cristo Jesús. Lo están exponiendo a vituperio. Y eso es lo que el autor no quiere que los judíos hagan. Da un ejemplo, versículos 7 y 8, vean, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, esa tierra recibe bendición de Dios, el que acepta a Cristo Jesús. Pero la que produce espinos abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Condenación eterna para el que no acepta a Cristo Jesús. Da una otra ilustración para que esta gente se arrepienta. Y el día de hoy es el mismo mensaje. El mismo mensaje a la gente, que sea judío o sea gentil.
Es lo mismo, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo Jesús, porque es imposible que si tú te estás presentando el Evangelio de Cristo Jesús y lo haces a un lado, no hay más esperanza para nadie. Lo que estás haciendo, lo que estarías haciendo, el que rechaza a Cristo Jesús, es estar crucificando otra vez a Cristo Jesús. Es decir, lo estás rechazando como ellos lo crucificaron y lo estás haciendo, dice, exponiéndole a vituperio. Vituperio es vergüenza pública. Versículo 10, hermanos. Porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Una vez más, el autor hablando a las personas, obviamente, si se dan cuenta, déjenme seguir, hermanos, en el versículo 10, versículo 11, dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, a su término, hacia lo completo, hacia lo que Dios quería que lograran ustedes en Cristo Jesús, hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Fe de los que heredan la promesa es fe de judíos que heredaron la promesa que le hizo Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque se arrepintieron y creyeron en Cristo Jesús. Versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Se dan cuenta, hermanos, el contexto del autor, el escritor? Está hablando a los judíos con respecto a acepten a Cristo, la promesa que le hizo Dios a Abraham. Ahora háganlo, obedezcan. Versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Humanamente, cuando se hace un juramento, para ellos decía el asunto arreglado. Él juró, él está jurando, entonces eso que está diciendo es así, es verdad. Y el autor usa el ejemplo terrenal. Versículo, pero ahora habla de Dios con respecto al sumo sacerdocio de Cristo Jesús. 16, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa que vino desde Abraham y que lo aceptaron, dice: la inmutabilidad de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, Dios quería mostrarle, interpuso juramento. Dios juró, hermanos, para que la gente creyera en Cristo Jesús, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, los que creyeron, los que echaron mano, los que aceptaron la promesa de Dios a Abraham, que se cumplía en Cristo Jesús. La promesa dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Más adelante vamos a hablar de este personaje, Melquisedec. Pero entonces, concluyendo ahí, hermanos, Jesucristo, en los versículos 19 y 20, Jesucristo es como un ancla firme del alma del ser humano en todo el mundo. El ser humano, sea de cualquier nacionalidad, que pone su fe en Cristo Jesús, esa persona está anclando su alma en Cristo Jesús. Y es lo que necesita la humanidad. Realmente ir y volverse a Cristo Jesús, que penetra hasta el velo donde Jesús entró por nosotros. ¿Qué les viene a la mente el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan el tabernáculo de reunión? Que había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Nadie podía entrar nada más a la hora que quisiera, ni el sumo sacerdote a la hora que quisiera, porque era muerte instantánea. Nadie. Pero Cristo Jesús, hermanos, entró al lugar santísimo
como sumo sacerdote de toda la raza humana. ¿Recuerdan cuando Cristo murió en el templo que estaba allá en Jerusalén, hermanos? El velo se rasgó, se partió en dos. Pero la Biblia dice de arriba hacia abajo. Se abrió y quedó expuesto el lugar santísimo. ¿Por qué sucedió eso? ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo vino hace 2000 años a este planeta Tierra, Cristo abrió el camino a todo el mundo para tener acceso a la misma presencia del Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor. ¿No creen que esto es maravilloso, hermano? Entrar a la presencia del Dios vivo y verdadero por fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo del Dios único que existe. Todos los demás dioses son falsos, son inventos del ser humano que no viene a la palabra del Señor. Esa es nuestra identidad. Cristo abrió, rompió el velo que estaba prohibido. Nadie jamás se atrevía a entrar a ese lugar, pero por medio de Cristo, Cristo lo hizo por nosotros. Y por fe en Cristo Jesús, nosotros hemos entrado a la misma presencia de Dios. Lo único que nos falta es crecer y madurar. Crece, dice el apóstol Pedro, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Pero en Cristo habita corporalmente toda la esencia de Dios, y ese Cristo vive dentro de nosotros y en Él estamos completos. No necesitamos nada más que venga de parte de Dios, hermano. Ya nos lo dio todo. No necesitas hablar en lenguas, no necesitas caerte para atrás, no necesitas un milagro, no necesitas que te profetice nadie. Ahí está todo ya profetizado. Nada más crece y madura. ¿Y cómo es eso, hermano? Yendo a la palabra del Señor. ¿Conoce más a Cristo Jesús? Cristo dijo, si permanecen en mí, el que permanece en mí, ese va a llevar mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Pónganse de pie, vamos a ser despedidos. Señor, gracias te damos, Padre. Dios, tú sabes que en humildad, Señor, predico esto. Tú has dado convicción a mi corazón, Señor. Ahora yo pongo a la congregación en tus manos, Padre, para que tu Espíritu Santo haga lo que Él solo puede hacer. Mira la humildad de ellos, Dios, y tú das gracia al humilde, pero al soberbio tú lo resistes, Señor. Gracias por la preciosa palabra que nos dejaste, y gracias, Señor, por nuestro sumo sacerdote que llegó a ser uno de nosotros y por eso se compadece de nosotros, y Él está intercediendo, Señor. Él dio su vida, por Él tenemos acceso a ti. Y cada vez que oramos y decimos Padre nuestro, no pensamos que tú nos oyes, Señor. Estamos seguros que tú nos oyes, porque lo hacemos no por nuestros méritos, sino por los méritos, por la obra de Cristo, tu Hijo, que hizo por nosotros. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, despídenos de este lugar. Sé con nosotros, Dios. Si continúa trabajando en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, y si hay uno que no se ha arrepentido, Padre, que lo haga pronto, que clame a ti para que tú lo salves, Señor, y comience su aventura de crecer y madurar en la fe cristiana. Gracias, Señor. Llévanos a nuestros lugares. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.